Valoración gonométrica. Gonometría del raquis cervical. Flexión y extensión. Posición del paciente sedestación. Goniómetro alineado en 0 y 90 grados. Eje colocado sobre el conducto auditivo externo. Brazo fijo alineado a la línea media vertical de la cabeza. Brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Se efectúa la flexión y la extensión cervical. El brazo móvil acompaña el movimiento. Inclinación lateral derecha. Posición del paciente sedestación. Alineación gonométrica en 0 grados. Eje colocado en apófisis espinosa de C7. Brazo fijo alineado a la línea media de apófisis espinosas dorsales. Brazo móvil alineado con la línea media de la cabeza. Se realiza la inclinación lateral derecha e izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. Rotación derecha e izquierda. Posición del paciente sedestación. Alineación goniométrica, posición 0 con goniómetro en 90 grados. El eje será colocado sobre el vértex. El brazo fijo alineado con la línea biacromial. Brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Se efectúa la rotación derecha e izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. Goniometría del raquis dorsolumbar. Inclinación lateral derecha e izquierda. Posición del paciente bipedestación. Alineación goniométrica, posición 0 con goniómetro en 0 grados. El eje colocado en apófisis espinosas de S1. Brazo fijo alineado con la línea media vertical de apófisis espinosas sacras. Brazo móvil alineado con la línea media vertical de apófisis espinosas dorsolumbares. Se procede a efectuar la inclinación lateral derecha e izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. Rotación derecha e izquierda. Posición del paciente sedestación. Alineación goniométrica, posición 0 con goniómetro en 0 grados. Eje colocado sobre el vértex. Brazo fijo alineado con línea media que une ambas espinas ilíacas. Brazo móvil alineado con la línea biacromial. Se realiza la rotación derecha e izquierda. El brazo móvil acompaña el movimiento. Goniometría de los miembros superiores. Goniometría de la articulación escapulohumeral. Abducción y aducción. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el acromión que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. Brazo fijo alineado con la línea medioaxilar. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero. Se procede a efectuar la abducción y la aducción anterior. El miembro superior se acerca a la línea media por delante del tórax. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación gonométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el acromión en la proyección del punto central de la cabeza humeral. Brazo fijo alineado con la línea medioaxilar. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero. Se practica la flexión. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente decúbito ventral. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el acromión. Brazo fijo alineado con la línea medioaxilar. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero. Se realiza la extensión. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Rotación externa interna. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el acromión. Brazo fijo alineado con la vertical perpendicular al suelo. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del cúbito. Se efectúa la rotación externa y la rotación interna. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría del codo. Flexión, extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal.
Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre la proyección del hueso piramidal. Brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del cúbito. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Se procede a efectuar la flexión y la extensión del codo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Pronación. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0. El eje es tomar con reparo la apófisis estiloides cubital. Brazo fijo se alinea al paralelo a la línea media longitudinal del húmero. Brazo móvil con la cara dorsal del antebrazo. Se realiza la pronación. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Supinación. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. El eje toma como reparo la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero por dentro. Brazo móvil se alinea con la cara palmar del antebrazo. Se realiza la supinación del codo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de la muñeca. Flexión, extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0. El eje colocado sobre la proyección del hueso piramidal. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Se practica la flexión y la extensión de la muñeca. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Desviación radial cubital. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, gonómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre la proyección superficial del hueso grande. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como reparo óseo el epicóndilo. Brazo móvil se alinea con la línea media de la mano correspondiente a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Se procede a realizar la desviación radial y cubital de la muñeca. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría del pulgar. Articulación carpometacarpiana. Abducción y aducción. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, gonómetro universal colocado en el punto más cercano a 0 que permita la alineación de los brazos del goniómetro. El eje será colocado sobre la apófisis estiloide radial. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del segundo metacarpiano. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del primer metacarpiano. Se ejecuta la abducción y la aducción del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Oposición. Es el movimiento complejo por el cual el pulpejo del pulgar alcanza la base del meñique. Por lo tanto, la oposición del pulgar no se mide en grados, sino en centímetros. Articulación metacarpofalángica. Flexión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se colocará sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica. Brazo fijo apoyado sobre el dorso del primer metacarpiano. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la primera falange. Se practica la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo apoyado sobre la cara palmar del primer metacarpiano. Brazo móvil apoyado sobre la cara palmar del primer falange. El movimiento se practica la extensión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica. Flexión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación interfalángica. Brazo fijo apoyado sobre la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. Brazo móvil apoyado sobre la cara dorsal de la falange distal del pulgar.
Se efectúa la flexión interfalángica del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación de goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación interfalángica. Brazo fijo apoyado sobre la cara palmar de la falange proximal del pulgar. Brazo móvil apoyado sobre la cara palmar de la falange distal del pulgar. Se efectúa la extensión interfalángica del pulgar. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de los dedos de la mano. Articulación metacarpofalángica. Flexión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación metacarpofalángica. Brazo fijo apoyado sobre el dorso del metacarpiano. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la primera falange. Se procede a ejecutar la flexión de la articulación metacarpofalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación del goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se colocará sobre la cara palmar de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo apoyado sobre la cara palmar del metacarpiano. El brazo móvil apoyado sobre la cara palmar de la primera falange. Se procede a ejecutar la extensión de la articulación metacarpofalángica. El brazo móvil de goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica proximal. Flexión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación interfalángica proximal. Brazo fijo apoyado sobre el dorso de la primera falange. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la segunda falange. Se realiza la flexión interfalángica proximal. El brazo móvil de goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación interfalángica proximal. El brazo fijo apoyado sobre la cara palmar de la primera falange. Brazo móvil apoyado sobre la cara palmar de la segunda falange. Se realiza la extensión interfalángica proximal. El brazo móvil de goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica distal. Flexión. Posición del paciente, sedestación. Alineación de goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se colocará sobre el dorso de la articulación interfalángica distal. Brazo fijo apoyado sobre la cara dorsal de la segunda falange. Brazo móvil apoyado sobre la cara dorsal de la tercera falange. Se procede a efectuar la flexión interfalángica distal. El brazo móvil de goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente, sedestación. Alineación del goniómetro metálico para dedos en posición 0. El eje se colocará sobre la cara palmar de la articulación interfalángica distal. Brazo fijo apoyado sobre la cara palmar de la segunda falange. Brazo móvil apoyado sobre la cara palmar de la tercera falange. Se procede a efectuar la extensión interfalángica distal. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de los miembros inferiores. Goniometría de la cadera. Abducción. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación del goniómetro universal en 90 grados. El eje, colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, se examina. Brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior opuesta. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur tomando el centro de la rótula como reparo óseo. Se practica la abducción de la cadera manteniendo ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El brazo móvil del gonómetro acompaña el movimiento. Aducción. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 90 grados. El eje colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. Brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior opuesta. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur.
Se procede a la aducción de la cadera, que se examina llevando la otra cadera a abducción, pero manteniendo ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0. Eje colocado sobre el trocante mayor. Brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo. Se efectúa la flexión de la cadera con la rodilla en máxima flexión para relajar las isquiotibiales. La cadera opuesta debe mantenerse en 0 grados. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito ventral. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el trocante mayor. Brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el cóndilo femoral externo. Se practica la extensión de la cadera con la rodilla en extensión. La cadera opuesta debe mantenerse en 0 grados. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Rotación externa e interna. Posición del paciente, sedestación. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el centro de la rótula. Brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. Se efectúa la rotación externa de la cadera llevando la pierna y el pie hacia adentro, y la rotación interna, llevando la pierna y el pie hacia afuera. El brazo móvil de goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de la rodilla. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Se procede a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera en flexión máxima para relajar el cuádriceps. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito ventral. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. En el movimiento no es posible la extensión activa de la rodilla, ya que su valor normal es 0. Por eso se evalúa la extensión pasiva. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría del tobillo. Flexión plantar. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 90 grados. Eje colocado sobre el maléolo externo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Se realiza la flexión del tobillo con la rodilla en extensión. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Flexión dorsal. Posición del paciente en decúbito ventral. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 90 grados. Eje colocado sobre el maléolo externo. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Se realiza la extensión del tobillo con la rodilla en flexión de 90 grados para relajar el tríceps sural. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de la articulación subastragalina. Inversión. Posición del paciente en decúbito ventral. Alineación goniométrica, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. Se procede a efectuar la inversión del retropié, en la cual la cara interna del calcáneo se acerca a la línea media del cuerpo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Eversión. Posición del paciente en decúbito ventral. Alineación del goniómetro, goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles. Brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. Brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. Se procede a la eversión del retropié,
en la cual la cara externa del calcáneo se aleja de la línea media del cuerpo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría del hallux. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en 0 grado. Eje colocado sobre el dorso de la articulación metatarsofalángica. Brazo fijo apoyado sobre el dorso del primer metatarsiano. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la primera falange. Se realiza la flexión metatarsofalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en 0 grado. Eje colocado sobre la cara plantar de la articulación metatarsofalángica. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar del primer metatarsiano. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la primera falange. Se ejecuta la extensión metatarsofalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en 0 grados. Eje colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica. Brazo fijo apoyado sobre el dorso de la primera falange. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la segunda falange. Se efectúa la flexión interfalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro metálico para dedos en 0 grados. Eje colocado sobre la cara plantar de la articulación interfalángica. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar de la primera falange. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la segunda falange. Se efectúa la extensión interfalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Goniometría de los dedos de los pies. Articulación metatarsofalángica. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro digital metálico en 0 grados. Eje colocado sobre el dorso de la articulación metatarsofalángica. Brazo fijo apoyado sobre el dorso del metatarsiano que se explora. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la primera falange que se explora. Se realiza la flexión metatarsofalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación del goniómetro, goniómetro bidigital metálico en 0 grados. Eje colocado sobre la cara plantar de la articulación metatarsofalángica. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar del metatarsiano que se explora. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la primera falange que se explora. Se realiza la extensión metatarsofalángica. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica proximal. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación del goniómetro, goniómetro digital metal 0 grados. Eje colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica proximal. Brazo fijo apoyado sobre el dorso de la primera falange que se explora. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la segunda falange que se explora. Se ejecuta la flexión interfalángica proximal. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro digital metálico en 0 grados. Eje colocado sobre la cara plantar de la articulación interfalángica proximal. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar de la misma falange. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la segunda falange que se explora. Se ejecuta la extensión interfalángica proximal. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Articulación interfalángica distal. Flexión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro digital metálico en 0 grados. Eje colocado sobre el dorso de la articulación interfalángica distal. Brazo fijo apoyado sobre el dorso de la segunda falange que se explora. Brazo móvil apoyado sobre el dorso de la tercera falange que se explora. Se realiza la flexión interfalángica distal. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento.
Extensión. Posición del paciente en decúbito dorsal. Alineación goniométrica, goniómetro digital metálico en 0 grados. Eje colocado sobre la cara plantar de la articulación interfalángica distal. Brazo fijo apoyado sobre la cara plantar de la segunda falange que se explora. Brazo móvil apoyado sobre la cara plantar de la tercera falange que se explora. Se efectúa la extensión interfalángica distal. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento.